Hola, mi nombre es José Betancourt y hoy voy a presentar mi proyecto final de práctica docente, que es sobre el problema Branching Light de los problemas del International Physicist Tournament. Entonces, el problema dice lo siguiente. Cuando un láser pasa a través de una membrana delgada, por ejemplo, una membrana de jabón, filamentos aleatorios son creados por un fenómeno llamado flujo ramificado. Entonces, lo que nos pide el problema es explicar el fenómeno, responder la pregunta de si se puede diseñar un medio para producir patrones de ramificación específicos y si se puede extender este fenómeno a otros fenómenos ondulatorios. Entonces, diferentes tipos de ondas pueden ser acústicas, acuáticas, de sonido. eh, y mucho de esto va a ser basado en la observación de este fenómeno que se dio que se mostró en un artículo de Nature del 2020 llamado Observation of the Branch Flow of Light. Entonces, bueno, comencemos primero por la observación del fenómeno. Entonces, aquí describiré el montaje experimental que utilizaron los autores originales porque desafortunadamente no logré hacer el experimento como quisiera en el laboratorio de la universidad, pese a haberlo intentado y no haberlo logrado. Entonces, les mostraré cómo lo hicieron los autores originales. Entonces, lo que hicieron fue em, proyectar luces rojo, verde y azul sobre la membrana, observar los patrones que se obtenían y a través de eso se podían reconstruir numéricamente los perfiles de grosor que se obtenían, porque se sabe cómo es el comportamiento del índice de refracción para distintos colores. Y sabiendo eso, pues se puede obtener el grosor, haciendo un tipo de triangulación con los distintos colores y los distintos perfiles de color que se obtenían. Entonces, por ejemplo, estos eran los distintos perfiles que se obtuvieron, los que se tienen en la parte de arriba, y en los paneles de abajo lo que tenemos son los perfiles de grosor correspondientes que se obtienen numéricamente. Entonces, así es primero cómo se sacan los perfiles del grosor de las membranas. Y aquí lo que podemos ver ya es el fenómeno de la ramificación. Entonces se puede ver que si utilizando una fibra óptica se manda un láser o un haz a través de la membrana, se puede observar esta ramificación, que es de la que nos habla el enunciado. Entonces podemos ver que al principio van muy paralelos pues, los haces del láser, pero hay un punto, o pues hay varios puntos donde se empiezan a ramificar y resulta este patrón de ramificación que es lo que queremos estudiar. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver ya superpuesto el patrón de ramificación al perfil RGB que se obtiene cuando se mira la reflexión de la membrana una vez se hace la reconstrucción o cuando se está haciendo el proceso de reconstrucción. Entonces, algo que se puede ver, esta imagen es estática, pero lo que se puede ver cuando se tiene un video o una imagen o pues varias imágenes mirando qué pasa cuando cambia el perfil, es que pequeños cambios en el perfil generan cambios significativos en la ramificación que se observa. Entonces, eso es algo muy interesante y es que el fenómeno no es estable, sino que para poderlo entender bien tenemos que recurrir de una descripción estadística, porque no podemos esperar que tengamos una descripción del fenómeno cuando es tan inestable y y es tan sensible a cambios pequeños en la membrana. Entonces, primero vamos a ver el marco teórico, perdón, esto debería ser no. Entonces, lo que va a suceder es que, pues, desde una perspectiva de óptica física, lo que va a pasar es que vamos a tener una onda que cumple la ecuación de Helmholtz, por lo menos su parte de campo eléctrico, sabemos que también tiene un componente magnética, un componente de campo magnético, y la ecuación de Helmholtz va a ser esta. Entonces se está propagando en un medio con índice de refracción n de y. Y es el grosor de la capa. Entonces sabemos que va a estar en aire cuando está por fuera de D. En realidad 2D sería el grosor de la capa, entonces por fuera de D estaría en aire
y por fuera y por dentro tendría el índice de refracción del jabón. Entonces, lo que se puede hacer es hacer separación de variables sobre esta ecuación y obtenemos que si tomamos el componente del campo transversal, sigue una ecuación muy parecida a la ecuación de Schrödinger. Y esto lo que nos va a permitir ver es que este fenómeno es muy parecido al otro fenómeno que se observó con dispersión de electrones, que ahí sí sabemos que se cumple la ecuación de Schrödinger, y lo que nos permite es conectar estos dos fenómenos. Y es importante conectarlos porque el fenómeno en dispersión electrónica se observó antes que este fenómeno en lumínico. Entonces, por lo menos tener una equivalencia matemática entre los dos fenómenos nos permite ver que estamos viendo fenómenos que están estrechamente ligados en términos de la física de fondo que los rige. Entonces, ya una vez vemos eso, nos podemos concentrar en la otra parte, que no es la parte transversal de la ecuación, que es la parecida a la ecuación de Schrödinger, sino en la parte perpendicular. Porque esta parte perpendicular lo que nos dice es que vamos a tener unas condiciones de frontera y esas condiciones de frontera nos permiten deducir que el medio va a tener un índice de reflexión efectivo que nos eh, va a generar va a regir la propagación de la onda en el medio. Entonces, si volvemos a la ecuación transversal, vemos aquí que aquí entra un parámetro, o pues entra este potencial efectivo, y este potencial efectivo, pues como está en la ecuación de Helmholtz transversal, va a definir cómo va a ser la propagación del campo dentro de la membrana. Entonces, lo que esto nos va a dar es una relación entre el potencial efectivo y el grosor de la membrana. Y es una relación 1 a 1 que nos permite decir, listo, si tenemos nuestro perfil de grosor, vamos a tener un potencial efectivo que, si lo pensamos en términos de la ecuación de Schrödinger, correspondería a un potencial efectivo a través del cual se está propagando nuestra función de onda. Entonces, o nuestro sistema físico. Entonces vemos que es un problema equivalente a tener un potencial efectivo y que va a regir la propagación de nuestra onda. Teniendo esto en cuenta, podemos analizar lo que había dicho antes, y es que para poder tener una descripción del fenómeno no podemos tener una descripción determinista porque es un fenómeno altamente sensible a los parámetros, pero podemos tener una descripción estadística. Entonces, lo que va a pasar es que podemos decir, podemos tener predicciones sobre cuál va a ser la longitud o la distancia de la primera ramificación. Y esta va a depender de dos parámetros. Uno es la longitud de correlación, que es básicamente la correlación, qué tan rápido decae, es esta longitud de acá. Entonces es más o menos hasta dónde tenemos una relación entre qué tanto mi punto, o podríamos pensarlo como si tengo un punto, hasta dónde el potencial se parece al potencial en mi punto. Porque más allá de la longitud de correlación, pues el potencial es para efectos prácticos aleatorio y se pierde como esa relación entre un punto lejano y mi punto donde yo estoy. Y el otro es el potencial promedio. Voy a hablar de potencial pues, sin distinguir entre el potencial efectivo y el índice de refracción efectivo, porque matemáticamente representan lo mismo. Entonces nos permite visualizarlo de la misma manera. Y teniendo estas dos, podemos demostrar que la longitud o la distancia a la primera ramificación va a darse por la longitud de correlación multiplicada por este potencial, por la magnitud promedio del potencial a esta potencia, menos 2/3. Y podemos ver aquí en los datos experimentales que funciona. ¿Por qué funciona? Porque podemos ver que funciona. Porque, bueno, primero tenemos que ver cómo podemos extraer específicamente ese punto de primera ramificación. Y una manera de hacerlo es con este índice de centelleo, o Scintillation Index en inglés. Lo que va a suceder es que el máximo del índice de centelleo, bueno, esto es a un X constante, entonces si pensamos que la onda se propaga en X,
a un X constante vamos a sacar la varianza normalizada, por eso está dividida acá abajo, de la intensidad de la onda. Entonces, lo que va a suceder es que el máximo de este índice de centelleo nos va a decir cuál es esa primera ramificación. Y podemos ver que acá este máximo corresponde precisamente, después de varios experimentos que hicieron los autores originales, con esta cantidad que nos predice estadísticamente esa longitud, esa distancia, la primera ramificación. Bueno, entonces, habiendo visto los resultados experimentales y el marco teórico, vamos a ver que podemos reproducir el fenómeno computacionalmente. Lo que necesitamos hacer es, bueno, primero que todo, generar estos potenciales aleatorios. Y una manera en la que podemos hacer esto es aleatorizando las fases en el espacio de Fourier discreto que nos permite obtener ese potencial suave, porque podríamos aleatorizar de otra forma, pero algo interesante que nos permite aleatorizar de esta forma es que recuperamos un potencial suave que es importante para la descripción, porque si obtenemos un potencial que cambie muy rápidamente, entonces la física que estamos utilizando no funcionaría muy bien. En las aproximaciones y los regímenes que estamos estudiando no corresponderían al análisis físico que se hace. Entonces, variamos esto y obtenemos potenciales de esta forma, que no son deterministas, podemos ver que hay cierto grado de aleatoriedad, pero de todas formas son suaves. Y esto nos permite hacer un análisis similar, pues computacionalmente, a lo que tendríamos si hubiéramos podido hacer el experimento. Entonces, lo que podemos ver es lo siguiente. Hacer toda la propagación de la ecuación de Helmholtz es un poco difícil. Entonces, lo que hice fue analizar, utilizando el principio de Fermat, haces individuales. El principio de Fermat me dice que la longitud del camino óptico, que es la integral del camino, la longitud de camino, por el índice de refracción, tiene que ser mínima. Ese es el principio de Fermat. Y utilizando esto, podemos llegar a una ecuación diferencial que me dice cómo cambia espacialmente este índice de refracción. El índice de refracción, no, perdón, sino la trayectoria de cada haz. Y resolviendo esa ecuación, poniendo unas horizontal, podemos ver que se observa el fenómeno de ramificación. Y si vemos el índice de centelleo acá abajo, vemos que cuando empieza a decaer significativamente es cuando precisamente tenemos esta ramificación acá arriba. Entonces, estas simulaciones nos permiten cualitativamente ver tanto el fenómeno como que este análisis de índice de centelleo es importante, perdón, no importante, sino nos da información relevante sobre lo que está sucediendo con la ramificación. Y entonces podemos, aunque no se pudo hacer experimentalmente, podemos explorar computacionalmente este fenómeno. Entonces, ahora sigamos con el diseño de patrones. Queremos ver la segunda parte del problema, si se pueden manipular estas ramificaciones. Entonces, lo que va a suceder es que no podemos manipular para obtener patrones específicos porque es altamente sensible a los parámetros. Pero cualitativamente podemos variar ciertos parámetros externos para ver si podemos obtener patrones que cumplan algún esquema general que nosotros queramos. Entonces, primero veamos cómo podemos cambiar el grosor. Podemos poner la membrana en un campo gravitacional que va a hacer que se ensanche más hacia abajo y eso se puede regular cambiando el ángulo de inclinación, por ejemplo. También podemos tener bordes o, por ejemplo, alambres que tengan distintas formas y esto genere cierta variación cerca a los alambres y eso nos permita también manipular el grosor, que ya sabemos que afecta los aspectos estadísticos de la ramificación. Y también podemos cambiar la composición del medio, que puede cambiar la longitud de correlación, que es el otro parámetro importante para determinar la estadística de la ramificación. Y esto se puede lograr cambiando la viscosidad del fluido, densidad del fluido o la composición química. Si utilizamos, por ejemplo, otro tipo de jabón, esto probablemente va a cambiar la longitud de correlación que afecta pues nuestras mediciones de las ramificaciones. Bueno,
Y ahora para la última parte del problema, que es ver si en otros medios se puede observar también esta ramificación. Y la respuesta es sí. Como habíamos visto en los electrones, matemáticamente se rigen por la ecuación, perdón, por la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, que es la misma ecuación de Helmholtz transversal que habíamos visto. Y lo que va a suceder es que como se rigen por la misma ecuación, entonces deben tener el mismo comportamiento, pues dado que tengamos las mismas ecuaciones en condiciones de frontera. Entonces, pues era de esperarse que si teníamos un potencial correlacionado aleatorio, también hubiéramos visto precisamente estas ramificaciones, que es efectivamente lo que se observó en este artículo de Nature. Y también podemos ver que en ondas oceánicas se obtienen las ramificaciones porque, y podemos entenderlo porque se tiene una relación muy similar entre la ecuación de Helmholtz, que esta ecuación de Helmholtz es la que se obtiene cuando se tiene una variación muy baja en el potencial, y la ecuación acústica lineal. Entonces, como se tiene de nuevo la misma forma matemática similar, vamos a obtener en este espacio de parámetros que no es necesariamente no es necesariamente el espacial, sino que aquí tenemos, por ejemplo, el rango de la onda, que es un cambio de variable que se hace para poderlo entender, pero lo que esto nos genera son ramificaciones efectivas en la propagación de las ondas oceánicas. Y en general, en cualquier lugar donde tengamos un potencial correlacionado y aleatorio, en este caso lo que correspondería a ese potencial es el grosor o la altura del nivel del mar. En cualquier lugar que tengamos ese tipo de correlaciones y tengamos la ecuación de onda similar a esta, la ecuación de Helmholtz que teníamos antes, deberíamos esperar este tipo de ramificaciones. Y entonces podemos ver que en efecto se pueden observar en otros medios. Y esa sería la presentación. Bueno, muchas gracias por escuchar.